¿Qué haces cuando todo lo que construiste con esfuerzo comienza a derrumbarse delante de tus ojos y Dios guarda silencio? ¿Y si te dijera que hay momentos en los que Dios no solo permite una crisis financiera en tu vida, sino que la usa intencionalmente para hablarte, para moldearte y, sobre todo, para revelarte un propósito que jamás habrías descubierto en medio de la abundancia? Porque lo que para el mundo es fracaso, para el cielo muchas veces es estrategia. Lo que tú llamas pérdida, Dios lo llama preparación. Y esa escasez que te está desesperando, podría ser el umbral exacto por el cual Dios quiere hacerte pasar, para llevarte a un lugar donde el dinero ya no gobierna tus decisiones, y donde su voz se vuelve tu única fuente verdadera de provisión. Hay algo que muy pocos saben, pero que hoy vas a descubrir. Algunas de las mayores revelaciones espirituales ocurren en medio del desierto financiero. No es en la seguridad de las cuentas llenas ni en la tranquilidad de un salario fijo donde Dios forja su carácter en nosotros. Es cuando se seca la última gota del arroyo, es cuando no sabes cómo pagar lo que debes, es cuando el pan ya no alcanza para todos los días. Es ahí donde se activa una dimensión del propósito divino que cambia todo. Hoy no vengo a hablarte desde una torre de estabilidad. Vengo a hablarte como alguien que ha vivido la tensión de no tener, la vergüenza de pedir ayuda, el dolor de ver un negocio quebrar, el miedo de mirar a la familia y no saber si habrá cena en la mesa mañana. Pero también vengo a decirte esto. Dios puede usar esa crisis financiera como una puerta santa hacia algo mucho mayor. Y si te quedas hasta el final de este video, te prometo que vas a entender por qué estás viviendo lo que estás viviendo, y cómo tu situación actual puede transformarse en el terreno donde Dios va a levantar algo eterno en tu vida. Vamos a explorar juntos historias bíblicas que tienen más que ver contigo de lo que imaginas. Historias donde hombres y mujeres se vieron acorralados por la falta, limitados por la escasez, pero que en ese momento exacto fueron visitados por el poder, la visión y la voz de Dios. Pero antes de comenzar, quiero pedirte que escribas en los comentarios una frase muy especial. Mi provisión viene del cielo. Comenta esto no solo como un acto simbólico, sino como una declaración profética sobre tu vida. Porque hay poder en declarar que tu sustento no viene de un banco, ni de un salario, ni de una cuenta, sino del trono de Dios. Y ya que estás aquí, si este tema está tocando tu alma, te invito a dar me gusta a este video. Porque cuando lo haces, estás ayudando a que este mensaje llegue a otros que también están al borde de rendirse por una situación financiera. Tú puedes ser instrumento de esperanza con un simple clic. Y si ya lo hiciste, te felicito, eres parte activa de esta cruzada de fe. Gracias por ser un eslabón en esta cadena de milagros. ¿Sabes qué es poderoso? El mismo acto de suscribirte a este canal se convierte en una forma de resistencia contra la desesperanza. Significa que, aún en medio de la lucha, estás escogiendo alimentar tu alma. Estás diciendo, quiero seguir escuchando lo que Dios tiene para mí. Y eso tiene valor eterno. Muchos están lejos de una iglesia. Muchos no tienen con quién hablar. Este canal, para ellos, se ha convertido en refugio, consuelo y altar. Por eso es tan importante que tú también estés aquí con nosotros. Por eso, comencemos juntos esta jornada. Comenta ahora mismo, estoy con Cristo, y ponte en sintonía espiritual para lo que viene. Porque la penúltima enseñanza que veremos hoy podría contener la clave exacta que el cielo quería revelarte desde hace años. Una llave que desbloquee la puerta del propósito que estabas esperando. Prepárate. Haz silencio en tu entorno. Y abre el oído de tu espíritu. Lo que estás a punto de recibir podría cambiar no solo tu economía, sino tu vida entera. El milagro de la viuda en Sarepta. La tierra estaba seca. No llovía. No crecía nada. La desesperación se había convertido en el pan diario de muchas familias. En medio de aquella gran crisis económica y natural, Dios no solo se manifestó con poder, sino que reveló uno de los secretos más profundos de su manera de actuar en tiempos de escasez. Su provisión no siempre llega antes de la necesidad, a veces llega en el instante exacto en que ya no queda nada.
La historia está en 1 Reyes capítulo 17. Elías, el profeta, había profetizado sequía como juicio de parte de Dios. Y esa misma sequía lo llevó al arroyo de Kerit, donde fue alimentado por cuervos. Pero cuando el arroyo se secó, porque incluso los lugares que una vez fueron provisión también pueden agotarse, Dios lo envió a Sarepta, una ciudad extranjera, para encontrarse con una viuda. Una mujer sola, sin recursos, sin respaldo. Una mujer que estaba a punto de cocinar su última comida con un poco de harina y un poco de aceite. Su plan era simple: alimentar a su hijo y luego esperar la muerte. Elías aparece justo en ese momento. Y lo que le pide es desconcertante. No le ofrece ayuda. No le promete milagros inmediatos. Le pide agua y pan. Le pide que le prepare primero para él antes de hacerlo para su hijo. Humanamente, parece un abuso. Pero espiritualmente, es una puerta al cielo. La mujer no tenía nada. Solo un puñado de harina y unas gotas de aceite. Pero tenía algo más: la capacidad de obedecer en medio de la desesperación. Y ese acto, ese pequeño paso de fe, desencadenó una provisión que no se agotó durante toda la sequía. La harina no menguó. El aceite no se secó. Cada día, lo justo. Nunca de más, pero tampoco de menos. Dios no envió un cargamento. No multiplicó toneladas. Sencillamente sostuvo lo poco que había, para que cada día hubiese suficiente. Es una imagen poderosa. La provisión divina no siempre se manifiesta en abundancia exagerada, sino en constancia sobrenatural. Ahora bien, ¿por qué elegir a una viuda? ¿Por qué no enviar a Elías con alguien rico, con graneros llenos, con recursos de sobra? Porque Dios no escoge los escenarios fáciles para manifestarse. Él escoge los imposibles. Él busca corazones dispuestos, aunque las manos estén vacías. Y esa viuda, sin saberlo, se convirtió en la protagonista de una historia eterna porque no permitió que la escasez le robara la capacidad de obedecer. Esta historia se conecta profundamente con el corazón de aquellos que hoy enfrentan crisis financieras. Con los que miran la cuenta bancaria y no ven salida. Con los que hacen cálculos y saben que no hay cómo llegar al final del mes. Con los que han vivido un proceso de pérdida tras pérdida y sienten que ya no hay fuerzas para seguir. La viuda en Sarepta nos enseña que Dios ve, que Dios escucha, que Él no ignora el lamento silencioso de una madre que no sabe cómo alimentar a sus hijos, que Él no se mantiene distante cuando las provisiones se agotan. Al contrario, muchas veces espera que lleguemos al punto final para mostrarnos que Él es el verdadero principio. La viuda no fue solo beneficiaria de un milagro. Fue parte activa. Su obediencia fue clave. Y aquí hay una lección profunda. La provisión divina está muchas veces atada a decisiones pequeñas, aparentemente ilógicas, que obedecemos con fe. ¿Cuántas veces Dios nos ha pedido que soltemos lo poco que tenemos, no para quitárnoslo, sino para multiplicarlo? ¿Cuántas veces hemos retenido por miedo, y al hacerlo, hemos cerrado la puerta a algo mayor? La mujer no tenía garantías. No tenía pruebas. Solo una palabra. Un profeta desconocido que venía de otro pueblo, con una promesa difícil de creer. Pero confió. Y ese día, su historia cambió. Hay también otro detalle conmovedor. Elías no solo fue alimentado. Él se quedó en casa de la viuda durante muchos días. Lo que comenzó como un acto de obediencia, terminó en una relación de confianza y cuidado. El profeta se convirtió en parte de la familia. Y, más adelante, cuando el hijo de la viuda enfermó y murió, Elías oró y Dios lo resucitó. Es decir, la provisión financiera fue solo el inicio. Lo que Dios realmente quería era establecer una conexión permanente de propósito y vida. Esto nos muestra algo esencial. La crisis económica puede ser el escenario inicial de una revelación mucho mayor. Para muchos, la falta de dinero es el mayor obstáculo. Para Dios, es la oportunidad perfecta para enseñarnos a depender completamente de Él. La viuda no recibió riquezas. No fue sacada de su casa para vivir en palacios.
no cambió de ciudad. Pero su historia fue completamente redimida. Lo que antes era la antesala de la muerte, se transformó en el lugar de la provisión, del milagro y de la resurrección. Y esto es algo que muchas veces no entendemos. Queremos que Dios nos saque del desierto, pero a veces Él quiere transformarlo en tierra santa. Queremos que se acabe el valle, pero Él quiere caminar con nosotros en medio de él. Porque allí, y solo allí, el carácter es forjado, la fe es purificada y el corazón es preparado para el propósito. Cuando Dios envió a Elías a Sarepta, no solo pensaba en alimentar al profeta. Estaba pensando en salvar una casa, en revelar su gloria a una mujer invisible para la sociedad, en mostrar que su presencia no se limita a los templos, ni a los palacios, ni a los lugares cómodos. Él se manifiesta donde hay necesidad y obediencia. Y esa sigue siendo su forma de obrar. Hoy, esa historia milenaria sigue viva en cada hogar donde alguien se arrodilla con el refrigerador vacío, pero con el corazón encendido. En cada persona que, aún sin saber cómo, sigue creyendo que Dios no lo abandonará. En cada padre o madre que da el último trozo de pan confiando en que mañana algo ocurrirá. Dios sigue multiplicando la harina. Dios sigue sosteniendo el aceite. Y sobre todo, Dios sigue buscando viudas de Sarepta, personas sin recursos, pero con fe. Sin respaldo humano, pero dispuestas a obedecer. Sin fama, pero con el oído atento a su voz. Porque para Dios, un corazón obediente vale más que 1000 monedas. Y cuando encuentra uno así, no solo lo sustenta, lo transforma en canal de milagros. Desde la escasez más profunda, puede nacer el propósito más alto. Solo necesitas estar dispuesto a decir, como la viuda, no tengo más que un puñado de harina, pero si tú lo dices, lo haré. Y ese será el principio de una historia que ni tú mismo serás capaz de imaginar. 2. La multiplicación de los panes y el corazón que confía. Era un lugar desértico. Una multitud hambrienta. 5000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Y apenas 5 panes y 2 peces. A simple vista, una escena de insuficiencia. Pero también un escenario perfecto para un milagro. La historia de la multiplicación de los panes aparece en todos los evangelios, y no por casualidad. Es una señal que revela el corazón de Jesús hacia nuestras necesidades más básicas. Él no solo sana, no solo enseña, no solo confronta el pecado. Él también alimenta. Él se preocupa por el estómago vacío, por la necesidad diaria, por lo tangible, lo cotidiano, lo que para otros puede parecer secundario. Jesús no espiritualiza el hambre, la sacia. Pero antes del milagro, hay un momento clave. Los discípulos se acercan a Jesús preocupados. Le dicen que despida a la multitud para que vayan a las aldeas a comprar comida. Parecía una sugerencia lógica. Pero Jesús les responde con algo desconcertante: dadles vosotros de comer. Ellos se miran unos a otros. No tenían recursos. No tenían planificación. No sabían qué hacer. Y es ahí donde aparece un niño. Solo uno. Con su almuerzo. Un puñado de comida insignificante frente a la inmensidad de la necesidad. Pero Él lo entrega. Todo. Sin condiciones. Sin garantías. Y ese gesto, ese acto de fe inocente y completa, fue suficiente para desencadenar un milagro que ha sido contado por más de 2000 años. Jesús tomó esos 5 panes y 2 peces, los bendijo y comenzó a repartir. No a todos a la vez, sino a través de las manos de los discípulos. Y mientras daban, el pan no se acababa. Mientras servían, el milagro continuaba. Al final, todos comieron hasta saciarse. Y aún sobraron 12 cestas llenas. Este pasaje encierra varias verdades que impactan directamente al alma de quien hoy se encuentra en crisis. Primero, Jesús no necesita grandes cantidades para obrar. Solo necesita corazones dispuestos. Segundo, muchas veces, lo poco que tú crees que tienes, si lo pones en sus manos, se convierte en mucho más de lo que jamás imaginaste.
Y tercero, Dios multiplica en el camino, no en el almacén. Él no llenó las manos de los discípulos con toneladas de pan antes de repartir. Ellos recibían lo justo y en el acto de dar, el milagro seguía ocurriendo. Esto nos enseña que muchas veces no veremos toda la provisión de una vez. Pero si caminamos por fe, paso a paso, obedeciendo, confiando, sirviendo, veremos cómo lo que parecía insuficiente se convierte en abundancia. Pero hay algo más profundo. Jesús no solo alimentó cuerpos, alimentó esperanzas. Porque la gente que lo seguía estaba perdida, desorientada, cansada. Algunos habían venido porque querían un milagro físico. Otros, por curiosidad. Otros, porque ya no sabían a quién más seguir. Y ese alimento físico también fue un mensaje espiritual. Dios provee incluso cuando no lo merecemos. Incluso cuando no entendemos lo que está pasando. Incluso cuando no sabemos cómo pedir. Y es justamente en ese punto donde quiero detenerme contigo. Porque tal vez tú has llegado hasta aquí con hambre. No necesariamente de pan, sino de dirección. Tal vez lo que te está faltando no es comida, sino fuerza para seguir. Tal vez no sabes cómo enfrentar otra semana con los pecados que te agobian. Tal vez tu crisis no es externa, sino interna. Tal vez ya no luchas por más dinero, luchas por más paz. Por más control sobre ti mismo. Por más libertad. Y si ese es tu caso, necesito decirte algo que no puedo callar. Yo también estuve ahí. Estuve atrapado por más de 10 años en un ciclo que me robaba la dignidad. Un ciclo de recaídas, de promesas rotas, de arrepentimientos sinceros que no duraban. Un ciclo de pecado silencioso. De adicciones secretas. De vicios que nadie veía, pero que dentro de mí lo destruían todo. Y también oraba. Y también ayunaba. Y también servía. Pero no podía liberarme. Hasta que un día, Dios me mostró que la respuesta no estaba en castigarme más, ni en fingir menos. Estaba en entregarle todo, incluso lo que yo creía que era demasiado sucio para que Él lo tocara. Ese fue el inicio de un nuevo proceso en mi vida. Y quiero compartir contigo ese proceso. En el primer comentario de este video, hay un enlace. Ese enlace lleva a otro video donde te explico, paso a paso, cómo Dios me ayudó a salir de esa prisión interna. No es un testimonio emocional. Es una guía práctica. Una revelación profunda que me fue dada en los momentos más oscuros y que ahora está transformando la vida de muchos otros. Si tú estás luchando con pecados recurrentes, si te levantas cada día prometiendo que hoy sí vas a vencer, pero por la noche caes otra vez. Si sientes que eres el único que no puede. Si te da vergüenza incluso pedir oración. Entonces ese video es para ti. Haz clic en ese enlace cuando termine este. No para sumar una vista más, sino para comenzar un camino diferente. Uno donde no caminas solo. Uno donde hay herramientas. Donde hay palabra. Donde hay restauración. Y si en este momento estás pensando, ¿será que yo puedo cambiar de verdad? La respuesta es sí. Porque si Dios pudo conmigo, puede contigo. En la multiplicación de los panes, nadie imaginaba que ese niño anónimo sería clave para el milagro. Y quizás nadie cree hoy que tú puedas ser libre. Ni siquiera tú. Pero eso no impide que Dios haga el milagro. Él no espera que tú lo logres. Él solo espera que tú lo entregues. Tu corazón, tu lucha, tu hambre, tu nada. Y en sus manos, todo eso se convierte en el lugar donde empieza la multiplicación. Así como los panes, tu historia también puede ser partida. Pero no para ser destruida, sino para ser repartida. Para alimentar a otros que también están hambrientos de libertad. Haz lo que hizo el niño. Ponlo todo en manos del Maestro. Y verás que Él no solo sacia. Él transforma. 3. El sueño de José y los años de escasez. Cuando José era apenas un muchacho, Dios le dio sueños.
No sueños ordinarios, sino visiones de propósito, de grandeza, de liderazgo. Pero lo que siguió a esos sueños no fue un camino de honra, sino una cadena de tragedias. Fue vendido por sus hermanos, arrojado a una cisterna, llevado como esclavo a una tierra extraña, acusado injustamente y encarcelado por un crimen que no cometió. A los ojos humanos, su historia parecía una tragedia interminable. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera él en su momento más oscuro, era que cada paso de ese doloroso proceso estaba conectado a un propósito que el cielo ya había trazado. En medio de una prisión egipcia, donde los grilletes y el olvido reinaban, Dios seguía trabajando. Porque cuando el Señor da un sueño, también prepara el escenario para que ese sueño se cumpla, aunque el proceso parezca contradictorio. Y José, sin saberlo, estaba siendo forjado para ser el hombre que algún día gobernaría una nación y salvaría a muchas más. La parte más impactante de la historia de José no es solo su ascenso al poder, sino cómo Dios utilizó una crisis financiera y alimentaria para cumplir su plan. En un momento determinado, Faraón tuvo sueños que nadie podía interpretar. Y fue entonces cuando la memoria de José, hasta entonces olvidado en la cárcel, fue activada. Lo llamaron. Lo llevaron ante el rey. Y allí, en un solo instante, lo que parecía un fracaso absoluto se transformó en la plataforma de su destino. José no solo interpretó los sueños de Faraón, propuso un plan, un diseño estratégico para administrar 7 años de abundancia y preparar a Egipto para 7 años de escasez. Fue un plan práctico, sabio y completamente ungido. Y fue a partir de ese discernimiento que fue establecido como segundo al mando, solo debajo del faraón. Aquí hay una revelación profunda. Dios usa la escasez como una herramienta de activación profética. La crisis no destruye su plan, lo acelera. La necesidad no interrumpe su llamado, lo revela. Y en el caso de José, no solo fue su liberación personal la que ocurrió por medio de la crisis, sino la salvación de miles. Durante los años de hambre, las naciones venían a Egipto en busca de alimento. Y fue así como se cumplió el sueño que José tuvo de niño. Sus hermanos llegaron, se postraron ante él, y la visión que parecía enterrada bajo años de dolor se cumplió con precisión divina. Pero lo más importante no fue que se cumpliera el sueño, fue que José ya no era el mismo hombre que soñó. El joven orgulloso que contó sus sueños sin sabiduría había sido transformado por los años de esclavitud, por la prisión, por el silencio, por la espera. El hombre que se encontró con sus hermanos no buscaba venganza, sino reconciliación. No quería castigo, sino restauración. Porque cuando el proceso es dirigido por Dios, el sufrimiento no te amarga, te purifica. Y en esa purificación, José entendió algo que marcó toda su historia. En Génesis 50 horas y 20 minutos, les dice a sus hermanos: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy y salvar la vida de muchas personas. Esa frase es una joya teológica. Resume todo el misterio del dolor redimido. Porque hay cosas que son malas, injustas, dolorosas. Pero cuando pasan por las manos de Dios, se convierten en herramientas de redención. La crisis financiera que azotó a Egipto fue real. Gente murió. Familias sufrieron. Pero también fue el escenario donde se manifestó la sabiduría celestial. Porque mientras muchos veían solo hambre, Dios estaba activando un sistema de provisión que no solo bendeciría a los egipcios, sino que preservaría la línea de su promesa, la familia de Jacob y todo el plan de salvación. Y aquí hay una verdad que debes guardar en lo más profundo de tu espíritu: lo que hoy parece ruina, puede ser mañana la ruta al cumplimiento del propósito de Dios en tu vida. José no buscó ser gobernador. No pidió ascender. No persiguió el poder. Lo único que hizo fue mantenerse fiel donde estaba. En la cárcel, interpretó sueños. En la casa de Potifar, fue excelente en lo que hacía. En cada estación, dio lo mejor. Y eso fue lo que lo posicionó. Porque la fidelidad en los lugares ocultos siempre precede a la exaltación en los lugares públicos. Hay muchos que están viviendo momentos como los de José.
Momentos donde los sueños parecen haberse apagado. Donde las finanzas se han roto. Donde lo que una vez fue promesa hoy es angustia. Donde todo parece un sinsentido. Pero quiero que te detengas y observes la historia de este hombre. Dios no dejó de trabajar en su vida ni un solo día. Aunque parecía estar solo, el cielo estaba escribiendo su historia con detalle. Cada noche en la cárcel, cada lágrima de impotencia, cada injusticia, estaba sumando. Estaba formando. Estaba construyendo carácter. Porque cuando Dios te quiere usar para salvar a otros, primero te permite pasar por el tipo de fuego que te da compasión, humildad y sabiduría. Solo alguien que sufrió puede liderar con misericordia. Solo alguien que lloró puede alimentar con ternura. Solo alguien que fue pobre puede administrar con justicia. Cuando llegan los años de escasez, no es el momento de desesperar. Es el momento de escuchar. Porque es ahí donde Dios revela estrategias, planos, caminos nuevos. Es en esos momentos cuando Él deposita la semilla de ideas que pueden cambiar el curso de una vida, una familia, una comunidad. José no hizo un milagro. No multiplicó los granos. No envió maná. Lo que hizo fue administrar con visión. Aplicar sabiduría. Y esa también es una forma de provisión divina. Porque Dios no siempre provee desde el cielo. A veces, lo hace desde la cabeza. Desde una idea. Desde una estrategia. Desde una revelación práctica. Y esa es otra enseñanza poderosa. La crisis puede abrir la puerta a nuevas formas de provisión que estaban dormidas dentro de ti. Tal vez siempre dependiste de un tipo de ingreso, de un solo camino. Pero ahora, Dios está usando esta escasez para obligarte a mirar hacia otro lado. Para descubrir talentos que no habías explorado. Para iniciar algo nuevo. Para conectar con personas clave. Para moverte de lugar. Para prepararte para algo mayor. Porque no es solo una prueba. Es una transición. José fue procesado durante 13 años. Y luego gobernó por 80. Eso nos enseña que el proceso no es castigo, es inversión. Cada día de escasez que estás viviendo hoy, si lo entregas en obediencia, será semilla de una cosecha eterna. La historia de José nos grita una verdad desde lo profundo: Dios no ha terminado contigo. Ni con tu propósito. Ni con tus finanzas. Ni con tu familia. Ni con tu historia. Y si puedes confiar, aunque sea con las últimas fuerzas, si puedes creer, aunque todo parezca en ruinas, si puedes seguir caminando, aunque los sueños parezcan lejanos, entonces prepárate. Porque el mismo Dios que dio el sueño es el Dios que permite la crisis. Y es el Dios que, en su tiempo, cumple lo que prometió. Pero lo hace no solo por ti. Lo hace por los muchos que serán salvados a través de ti. Lo hace porque tu vida, aunque hoy no lo parezca, está ligada a una historia mucho más grande de lo que tú imaginas. 4. La obediencia de Abraham en la montaña de la provisión. La historia de Abraham es el fundamento de la fe para millones. Él es llamado el padre de la fe no por sus logros, sino por su capacidad de creer en lo invisible. Pero hay un momento en su vida donde esa fe fue probada de la manera más radical que un corazón humano puede soportar, cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. Esta escena, descrita en Génesis 22, es mucho más que una historia antigua. Es un mapa espiritual que revela el tipo de confianza que se necesita cuando todo parece perderse. Y, aunque a primera vista no parece tener conexión directa con una crisis financiera, en el fondo habla del mismo principio: ¿estás dispuesto a entregar aquello que más amas cuando no sabes lo que Dios va a hacer después? Dios le había prometido a Abraham que tendría un hijo, que a través de ese hijo nacería una nación, que de esa nación saldrían reyes, que su descendencia sería como las estrellas del cielo. Pero un día, después de que esa promesa se cumpliera, Dios le habló otra vez. Y le dijo: toma a tu hijo, tu único, a quien amas, y ofrécelo en sacrificio. Es una palabra imposible. Una demanda que rompe toda lógica. Y sin embargo, Abraham no protestó.
no argumentó. No pidió explicaciones. Se levantó temprano, preparó la leña y caminó durante 3 días hacia el lugar indicado por Dios. 3 días de silencio. 3 días con el cuchillo en la bolsa y la leña sobre el hijo. 3 días de mirar a Isaac sabiendo que, si obedecía, lo perdería. 3 días de fe pura, sin evidencia, sin garantías. Cuando llegaron al monte Moriah, Abraham le dijo a sus siervos: «Quedaos aquí, el muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos a vosotros». Esta frase es clave. Abraham no estaba mintiendo. Estaba profetizando. En su corazón, algo le decía que Dios no le quitaría lo que él mismo había prometido. Que si era necesario, Dios podía resucitar a Isaac. Que la obediencia no lo llevaría a la muerte, sino al cumplimiento del propósito. Subieron juntos. Isaac llevaba la leña. Abraham, el cuchillo y el fuego. Y cuando el hijo preguntó: «¿Dónde está el cordero para el sacrificio?», Abraham respondió: «Dios se proveerá». Esa declaración es la esencia de esta historia. Es el corazón de la fe verdadera. Es el punto exacto donde el alma decide confiar incluso cuando no ve solución. Es mirar al cielo con las manos vacías, sabiendo que el Dios que pide también es el Dios que provee. Cuando Abraham levantó el cuchillo para sacrificar a su hijo, un ángel lo detuvo. Y allí, en ese mismo monte, apareció un carnero atrapado entre los arbustos. El altar no quedó vacío. La obediencia no quedó sin respuesta. Dios no solo evitó la pérdida de Isaac, también reveló un nombre nuevo: Jehová Jireh, el Señor proveerá. No antes, no después, sino en el lugar exacto de la obediencia. Este relato es una joya de revelación espiritual para quienes hoy están enfrentando momentos de entrega. Porque muchas veces, la crisis financiera no es solo un tema de números. Es un campo de prueba para el corazón. Dios no necesita nuestro dinero. Él quiere nuestra confianza. No busca lo que tenemos, sino lo que estamos dispuestos a entregar. Cuando lo poco que tienes parece ser lo único que te queda, Dios puede pedirte que lo entregues, no para quitarte, sino para abrir el camino a algo más profundo. En esa entrega, Él revela algo más grande que el recurso, el rostro de quien provee en lo alto de la montaña, cuando ya no hay más salida visible. Abraham no sabía que estaba escribiendo una profecía. Que miles de años después, en ese mismo monte, otro padre entregaría a su único hijo. Que esta escena sería una sombra del Calvario, donde Dios no detendría la mano, sino que permitiría el sacrificio para redimir al mundo entero. La historia de Abraham e Isaac no es solo una prueba de fe. Es una preparación del corazón del pueblo para entender el precio de la redención. Y ahí está el centro del mensaje: lo que hoy parece una pérdida, puede ser parte de una historia mucho más grande que aún no entiendes. Hay momentos en los que Dios prueba nuestra obediencia con algo que consideramos intocable. Con ese trabajo que creíamos seguro. Con ese negocio que parecía bendecido. Con esa fuente de ingreso que funcionó durante años. De pronto, Dios lo toca. Lo mueve. Y nos pide que lo pongamos sobre el altar. No para destruirnos, sino para enseñarnos que su provisión no depende de nuestras estructuras. Que Él es fiel aunque falte el pan. Que su promesa no se sostiene en bancos ni contratos, sino en su voz. Que en el monte, Él sigue proveyendo. Cuando Abraham bajó de aquella montaña, ya no era el mismo. Había conocido a Dios en otra dimensión. No solo como quien promete, sino como quien sostiene. No solo como el que da, sino como el que reemplaza. No solo como el que bendice, sino como el que acompaña en el camino hacia la cima. Y esa cima no es solo geográfica. Es espiritual. Es el lugar donde mueren nuestros apegos y nacen nuestras convicciones. Donde dejamos de mirar el sustento y comenzamos a mirar al sustentador. En la vida real, muchos están subiendo su propio monte. No con Isaac, sino con cuentas atrasadas, con hijos por alimentar, con deudas acumuladas. Saben que la lógica dice que nada va a cambiar.
pero algo dentro de ellos sigue caminando. Siguen diciendo, Dios se proveerá. Aunque el banco diga lo contrario. Aunque la alacena esté vacía. Aunque los amigos no entiendan. Y esa fe es la que atrae la provisión del cielo. Abraham nos enseñó que el momento más oscuro de la obediencia puede preceder al día más glorioso de la revelación. Que Dios no es indiferente al cuchillo en la mano temblorosa, al sudor en la frente, al peso en los hombros. Él ve. Él conoce. Y en el momento exacto, su voz rompe el silencio. Y lo que parecía el fin, se transforma en altar de gloria. La historia de Abraham es la historia de cada hijo de Dios que ha sido llamado a entregar lo que ama para descubrir lo que realmente importa. No hay provisión más pura que la que llega en la cima del monte, cuando ya no queda nada, solo fe. Y es allí, justo allí, donde Dios se revela como el que nunca llega tarde. Como el que no miente. Como el que proveyó ayer, provee hoy y proveerá mañana. 5. El quebranto de Job y el Dios que restaura después de la pérdida. Job lo tenía todo. Riqueza, prestigio, familia, salud. Su nombre era sinónimo de integridad. Era conocido por su justicia, por su temor de Dios, por su generosidad. Pero en cuestión de días, todo eso desapareció. Una serie de tragedias lo golpeó como una tormenta repentina, perdió sus bienes, sus hijos, su salud, su paz. Lo que era una vida estable se transformó en un campo de ruinas. Y sin embargo, lo más profundo de su sufrimiento no fue la pérdida material. Fue el silencio de Dios. Porque cuando Job clamaba, el cielo parecía cerrado. Cuando buscaba respuestas, solo encontraba más preguntas. Y quizás esa es una de las dimensiones más dolorosas de cualquier crisis, especialmente cuando tiene raíces financieras o existenciales, no saber por qué. No entender. No encontrar sentido. La historia de Job no comienza con pecado. No hay un error que explicar. No hay una culpa evidente. Hay un escenario espiritual que escapa a su comprensión. Una conversación en los cielos que él desconoce y cuyas consecuencias vive con el cuerpo y el alma desgarrados. Eso nos enseña una lección clave: no todas las crisis son castigos. No todo lo que duele es consecuencia. A veces, el sufrimiento entra en la vida de los justos no para destruirlos, sino para revelar lo que ni ellos sabían que existía en lo profundo de su ser. En medio de su dolor, Job no maldijo a Dios. Pero tampoco fingió estar bien. Lloró. Se lamentó. Habló desde su humanidad. Expresó su confusión. Y eso también es fe. Porque fe no es solo cantar cuando todo va bien. Fe es tener el valor de presentarte ante Dios con el corazón hecho pedazos y quedarte allí. Sin respuestas. Sin promesas inmediatas. Solo con la certeza de que, aunque no entiendes nada, no puedes alejarte de aquel que es tu única esperanza. Los amigos de Job llegaron. Y lo hicieron con buenas intenciones, pero con teología equivocada. Su discurso era simple: si estás sufriendo, algo hiciste mal. Es el pensamiento religioso que busca explicarlo todo con causas claras y efectos inmediatos. Pero Job sabía que no había pecado oculto. No había un motivo evidente. Y eso lo llevó a una lucha interna que muchos conocen: intentar sostener la fe cuando todo lo visible parece negarla. Pero aquí es donde la historia toma un giro transformador. Porque en medio del caos, Job no deja de buscar a Dios. No deja de hablar con Él. No deja de hacer preguntas. Y aunque esas preguntas no obtienen respuestas rápidas, van construyendo un diálogo profundo. Un diálogo que lo lleva a un lugar que nunca antes había pisado: el conocimiento real de Dios no como concepto, sino como presencia viva. Cuando finalmente Dios habla, no responde a ninguna de las preguntas de Job. No explica el porqué de su sufrimiento. En lugar de eso, le muestra su grandeza, su soberanía, su misterio. Le habla desde la tormenta. Le recuerda que hay cosas que el ser humano no puede comprender completamente. Y, sorprendentemente, eso es lo que Job necesitaba.
no explicaciones, no lógica, solo la certeza de que Dios seguía allí, hablando, presente. Entonces Job dice una de las frases más poderosas de toda la Escritura: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esa declaración es una revelación. Job entendió que antes conocía a Dios por relatos, por enseñanzas, por tradición. Pero ahora, en medio del polvo y la ceniza, lo conocía cara a cara. Porque hay dimensiones de la fe que solo se revelan en el valle del dolor. Después de eso, vino la restauración. Dios no solo le devolvió lo que había perdido, le dio el doble. Restauró sus relaciones, su salud, su posición. Pero más que eso, restauró su alma. Porque la verdadera restauración no es tener más dinero, más cosas, más éxito. Es tener un corazón que ha sido abrazado por Dios en lo más profundo. Job es el ejemplo perfecto de alguien que, incluso perdiéndolo todo, no perdió su fe. Aunque flaqueó, aunque dudó, aunque gritó, nunca se soltó. Y por eso fue sostenido. Hay muchas personas que están hoy como Job. Lo han perdido todo o casi todo. La crisis económica los ha dejado vacíos. Han visto negocios fracasar, oportunidades cerrarse, relaciones quebrarse bajo el peso de la escasez. Han sentido el silencio de Dios, el juicio de los que los rodean, el abandono de quienes antes los admiraban. Pero la historia de Job dice que Dios no olvida al justo quebrantado, que Él ve lo que nadie ve, que Él escucha lo que nadie escucha, que Él trabaja en el silencio, y que la restauración viene no como una recompensa por soportar, sino como el resultado de una fe que eligió quedarse incluso cuando el mundo se derrumbaba. La prueba de Job fue larga, injusta a los ojos humanos, pero tuvo un propósito eterno. Y ese propósito fue más grande que su sufrimiento. Fue más grande que su pérdida. Porque el valor de una vida no se mide por lo que tiene, sino por la fe que mantiene. Dios nunca se olvidó de Job. Nunca lo abandonó. Al contrario, estaba tan cerca que lo sostenía aun cuando Job no lo sentía. Estaba escribiendo cada parte de la historia. Y al final, el nombre de Job no quedó marcado por el dolor, sino por la fidelidad. No todo final feliz significa que todo vuelve a ser como antes. A veces, el verdadero milagro es salir del fuego con el alma más viva, el corazón más blando y la fe más fuerte. A veces, la restauración no es que las cosas mejoren, sino que tú cambies. Que tu visión se amplíe. Que tu relación con Dios se vuelva más íntima. Y eso fue lo que ocurrió con Job. El hombre que comenzó adorando en medio de la prosperidad, terminó adorando en medio del polvo y encontró allí el rostro de Dios. Job nos enseña que la crisis no define tu destino, pero sí puede revelarlo. Que lo que el enemigo quiso usar para quebrarte, Dios lo usará para mostrarte algo que antes no habías visto. Y que, aunque el proceso sea largo, doloroso y solitario, el que permanece fiel verá la gloria de Dios manifestada en su vida. Porque al final, la historia de Job no es solo una historia de pérdidas, es una historia de encuentro. Con el dolor. Con el silencio. Con la duda. Pero, sobre todo, con el Dios que no abandona, no olvida y no deja nada sin redimir. 6. La viuda de Sarepta y el milagro en el horno vacío. En una tierra extranjera, en medio de una sequía devastadora y una hambruna que arrasaba con todo lo que tenía vida, Dios envió a su profeta Elías no a la casa de un hombre rico ni a la mesa de un sacerdote, sino al hogar de una viuda pobre, sin nombre, sin estatus, sin recursos. Una mujer que apenas tenía lo suficiente para una última comida para ella y su hijo antes de dejarse morir. En ese momento límite, donde la desesperanza ya no era sensación sino realidad palpable, Dios escribió una historia que siglos después seguiría hablando a los corazones afligidos por la escasez. La viuda no tenía absolutamente nada. Solo un puñado de harina y unas gotas de aceite. Lo justo para hacer un último pan. Lo prepararía, lo compartiría con su hijo y luego esperarían la muerte.
No había red de apoyo, no había ayuda humanitaria, no había subsidios. Solo la cruda realidad del hambre. Y en ese escenario llega Elías. Hambriento, sediento, cansado. Y le pide lo impensable: tráeme un poco de agua y, por favor, un bocado de pan en tu mano. ¿Puedes imaginar la tensión en esa escena? Una mujer al borde del colapso, sin esperanza ni recursos, recibiendo una petición que va más allá de su capacidad. Elías no conocía su situación, pero Dios sí. Y por eso la envió a ella. Porque Dios no necesita abundancia para obrar. Solo necesita obediencia. No busca reservas llenas, sino corazones dispuestos. Ella le responde con la voz de quien ya no espera nada: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Esas palabras encierran resignación, tristeza y al mismo tiempo una extraña dignidad. Había aceptado su destino, pero aún así tenía fuerzas para explicar su situación. Y es allí donde Elías, guiado por Dios, le lanza una promesa que cambiaría su historia: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Humanamente, la petición de Elías parece irracional, incluso insensible. Pedirle a una madre que le dé su última comida a un desconocido. Pero espiritualmente era un llamado a confiar. A dar un paso de fe en medio de la oscuridad más absoluta. Era un acto profético: darle a Dios lo primero, lo poco, lo último, lo único. Y ella lo hizo. Preparó el pan, lo llevó a Elías, y luego volvió para preparar para ella y su hijo. Y en ese gesto, la tinaja no se vació. El aceite no se acabó. Día tras día, durante toda la sequía, hubo alimento en aquella casa. Lo justo. No más. No menos. Este relato no solo habla de generosidad. Habla de revelación. Porque fue en medio de la más profunda necesidad que esta mujer descubrió que había un Dios que ve, que cuida, que sustenta. Un Dios que puede usar un horno vacío y una vasija seca como escenario para su gloria. Un Dios que envía a su profeta no a los grandes palacios, sino a los rincones olvidados, donde un corazón quebrado está dispuesto a obedecer aunque no entienda. Dios no le dio a la viuda de Sarepta una fortuna. No le entregó una bodega llena de harina ni una cisterna de aceite. Le dio una provisión diaria. Suficiente. Constante. Invisible a los ojos del mundo, pero real en cada comida que no faltó. Y eso nos habla de una forma de provisión divina que no siempre se ve como un milagro espectacular, pero que es, en sí misma, una manifestación diaria del cuidado de Dios. ¿Cuántas veces en tu vida ha ocurrido eso? No hubo abundancia, pero tampoco faltó. No viste venir la provisión, pero llegó. No entendiste cómo, pero el pan apareció. Esa es la dinámica del cielo. Provisión para hoy. Maná suficiente. Pan cotidiano. No porque Dios no pueda dar en abundancia, sino porque quiere enseñarnos a depender de Él, día tras día. La viuda no solo fue sostenida, también fue transformada. Su fe creció. Su visión cambió. El profeta se quedó en su casa. Ella, que antes pensaba que moriría, ahora albergaba a un hombre de Dios. Su casa, antes marcada por la escasez, se convirtió en un lugar de presencia divina. Lo que era símbolo de muerte, se volvió símbolo de vida. Y aún vendría otra prueba. Su hijo enfermó y murió. Y esta mujer, que ya había vivido una restauración material, ahora enfrentaba una pérdida emocional profunda. Pero allí también Dios se glorificó. A través de Elías, el niño fue resucitado. ¿Por qué esta doble crisis? ¿Por qué primero el hambre, luego la muerte?
Porque hay niveles de fe que solo se alcanzan pasando por pruebas sucesivas. Porque Dios no solo quiere mostrarnos que puede dar pan, quiere revelarnos que Él es la vida misma. Esa mujer pasó de resignación a fe activa, de preparar su muerte a alojar la vida, de tener miedo a escuchar y obedecer, de vivir la tragedia a testificar del poder de Dios. Todo comenzó con una crisis financiera, una escasez brutal, una necesidad profunda. Pero a través de eso, descubrió un propósito más alto: convertirse en testimonio viviente del poder de Dios para sostener, proveer y resucitar. No sabemos su nombre, no sabemos su historia previa, pero sabemos que fue elegida por Dios para una misión única, y que su horno vacío se convirtió en altar, su pan en ofrenda, su casa en refugio, su vida en mensaje. Porque eso hace Dios con quienes están dispuestos a darle lo poco. Transforma lo insuficiente en suficiente, lo quebrado en bendito, lo vacío en lleno, lo último en principio. Y quizás, como ella, tú estás hoy recogiendo tus últimos leños. Quizás estás diciendo, no tengo más que dar. Quizás piensas que ya todo ha terminado. Pero Dios ve tu tinaja, ve tu vasija, ve tu corazón. Y si escuchas su voz, si obedeces su llamado, descubrirás que lo que parecía el fin es apenas el comienzo de una historia de provisión continua y de revelación profunda. Porque cuando Dios entra en escena, no necesita cambiar las circunstancias para cambiar tu destino. Solo necesita que le creas, que lo pongas primero, que te atrevas a confiar, incluso con las manos vacías. 7. José en Egipto, de esclavo sin nada a administrador de naciones. José no tenía nada, literalmente. Lo habían despojado de su túnica, vendido como esclavo, arrancado de su tierra, separado de su familia y llevado a un país extranjero. No tenía posesiones, ni derechos, ni libertad. Lo único que le quedaba era su fe en el Dios de sus padres. Y, sin embargo, en medio de esa pérdida total, comenzó una de las más impresionantes historias de provisión, propósito y revelación que encontramos en toda la Biblia. Todo había comenzado con un sueño. Unos sueños, más bien, que hablaban de grandeza, de liderazgo, de autoridad. Pero la realidad de José parecía contradecir esos sueños en cada paso. Porque no hay contradicción más dura que tener una promesa de Dios y ver que todo a tu alrededor va en dirección opuesta. José soñó que se levantaría, pero la vida lo fue bajando, peldaño tras peldaño, hasta lo más profundo del pozo humano. Y aún así, José no se desconectó del propósito. No dejó de servir, no dejó de ser fiel, no dejó de confiar. Fue vendido como esclavo a la casa de Potifar, y allí, aunque sin nada propio, fue prosperado. ¿Cómo prospera alguien que no posee ni su tiempo ni su cuerpo? La prosperidad de José no estaba en sus bienes, sino en la presencia de Dios con él. Y eso lo distinguía. Eso lo hacía diferente. Eso le daba favor. Dios comenzó a levantarlo. Potifar lo puso sobre toda su casa. Pero justo cuando parecía que las cosas mejoraban, fue traicionado por la esposa de su amo y lanzado a la prisión. Otra caída. Otro revés. Otro ciclo de pérdida. De estar al mando de una casa, pasó a estar encerrado en una celda. ¿Y el sueño? ¿Y la promesa? ¿Y el propósito? A ojos humanos, todo se desmoronaba. Sin embargo, incluso en la cárcel, José no se detuvo. Su corazón no se endureció. Su fe no se extinguió. Sirvió en prisión como si sirviera en un palacio. Administró, ayudó, interpretó sueños. Su don seguía vivo, aunque las circunstancias lo rodearan de muros y barrotes. Y allí, en ese lugar aparentemente muerto, comenzó el camino hacia el cumplimiento del propósito. Dios usó su don para conectarlo con personas clave. El copero del faraón, a quien José ayudó, lo olvidó por un tiempo, pero cuando llegó el momento preciso, lo recordó.
Y entonces, en un solo día, José pasó de prisionero a primer ministro de Egipto. De estar en la oscuridad del calabozo a vestir las ropas del segundo hombre más poderoso del imperio. Fue una transición radical, pero no fue improvisada. Cada paso, cada pérdida, cada injusticia, fue parte del tejido divino que lo preparaba para ese lugar. Pero aquí está lo más importante: José no fue promovido por su ambición, sino por su capacidad de interpretar sueños. Es decir, por su sensibilidad a lo que Dios estaba diciendo. Y eso revela un principio poderoso: las verdaderas oportunidades no llegan cuando las perseguimos con desesperación, sino cuando cultivamos intimidad con Dios en cada estación de la vida, incluso en las más difíciles. Una vez en el poder, José no usó su posición para vengarse, ni para enriquecerse sin medida, sino para servir. Fue sabio, prudente, generoso. Administró los recursos de Egipto en tiempos de abundancia y los preparó para los tiempos de hambre. Lo que otros gastaban sin pensar, él lo almacenaba con visión. Lo que otros comían sin medir, él lo distribuía con propósito. Porque sabía que los años de vacas flacas llegarían. Y llegaron. Durante la crisis, Egipto no solo sobrevivió, sino que se convirtió en centro de provisión para las naciones. Todo porque un hombre, que comenzó sin nada, supo ver a Dios en cada estación. Supo interpretar no solo sueños, sino señales. Supo leer las temporadas. Supo vivir con fidelidad, tanto en el pozo como en el palacio. Y por eso, fue escogido para preservar vida. Lo más conmovedor es que, en medio de esa crisis de hambre, José se reencontró con sus hermanos. Los mismos que lo habían vendido. Los mismos que lo habían despojado de todo. Ahora venían a pedir pan. Y José, lejos de tomar represalias, los abrazó. Lloró. Los perdonó. Y pronunció una de las frases más poderosas de toda la Escritura: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Esa frase resume todo lo que este video quiere decirte. Lo que parecía una tragedia económica, una ruina, un abandono, un robo, fue en realidad el escenario perfecto para que el propósito de Dios se manifestara. José no sería José sin el pozo, sin la traición, sin la cárcel. Cada caída fue un paso hacia la altura. Cada pérdida, un acto de refinamiento. Cada injusticia, una oportunidad para crecer en humildad y en dependencia del cielo. Y eso también puede ser verdad para ti. La crisis que estás viviendo puede ser la forma en que Dios está moldeando tu carácter, preparando tu corazón, posicionándote en lugares que aún no puedes imaginar. La escasez no es castigo. A veces es entrenamiento. A veces es filtro. A veces es la forma en que Dios se asegura de que, cuando estés en la cima, no se te olvide de dónde saliste ni quién te levantó. José nunca olvidó. Siempre habló de Dios. Siempre reconoció su mano. Siempre vivió con gratitud. Y al final, no solo vio su sueño cumplido, sino que entendió su propósito. Su vida no fue solo un ascenso personal. Fue una línea directa en la historia de la redención. Porque gracias a su fidelidad, la nación de Israel fue preservada. Y de esa nación, siglos después, nacería el Salvador del mundo. Todo eso comenzó con un joven vendido como esclavo, con una túnica arrancada, con un corazón quebrantado, pero también con una fe que no se quebró, con una visión que no murió, con una comunión con Dios que no se detuvo. Esa es la clase de personas que Dios usa para cambiar el mundo. Quizás tú también sientas que todo se ha perdido, que no tienes nada, que tus sueños fueron rotos. Pero si mantienes tu integridad, tu fe, tu fidelidad en lo oculto, hay un destino preparado. Hay una historia mayor que la tuya en juego. Y si permaneces, verás que no fue en vano. Que cada lágrima, cada noche oscura, cada renuncia, valió la pena. Porque Dios no desperdicia el dolor. Él lo redime. Y en su tiempo, te levanta. No solo para bendecirte a ti, sino para bendecir a muchos a través de ti.
así como lo hizo con José. 8. El quebranto de Job, cuando Dios usa la pérdida para revelar su gloria. Job era un hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Su vida era un ejemplo de integridad y su bendición era evidente. Tenía una familia numerosa, grandes riquezas, salud, respeto. En su tiempo, era considerado uno de los hombres más prominentes del Oriente. No solo por lo que poseía, sino por la manera en que vivía. Era generoso con los pobres, justo con los empleados, padre presente para sus hijos y ferviente en su relación con Dios. Todo en su vida parecía alineado. Hasta que, de repente, todo se quebró. En un abrir y cerrar de ojos, Job lo perdió todo. Ganado, propiedades, criados y, lo más doloroso, todos sus hijos. Una tras otra, las malas noticias llegaron como olas imparables. La abundancia se volvió escasez. La seguridad, caos. La risa de sus hijos, silencio. Y por si fuera poco, su cuerpo fue atacado con llagas dolorosas. Ni su salud quedó intacta. El hombre que era la admiración de muchos se convirtió en objeto de lástima y desprecio. Se sentó sobre cenizas, se rascaba con un pedazo de tiesto y clamaba con el alma rota. ¿Dónde está Dios cuando todo se derrumba? Esa fue la gran pregunta de Job. No lo maldijo. No se rebeló. Pero sí preguntó. Sí lloró. Sí se quebró. Sus amigos llegaron a consolarlo, pero lo único que hicieron fue intentar explicar su dolor con argumentos teológicos fríos. Le dijeron que seguramente había pecado, que algo habría hecho para merecer tanto sufrimiento. Pero Job sabía que no era así. Su conciencia no lo acusaba. Y por eso, comenzó una de las conversaciones más profundas y confrontadoras entre el ser humano y Dios. Job se atrevió a expresar su dolor, su desconcierto, su frustración. No entendía por qué. No comprendía qué sentido tenía todo eso. Había vivido para Dios, había sido íntegro, había dado a los pobres, había intercedido por sus hijos. ¿Y ahora, esto? Las preguntas quemaban su pecho. Y en medio de ese fuego, Job no se soltó de Dios. Aunque no entendía, no se apartó. Aunque dolía, no se alejó. Aunque su esposa le dijo que maldijera a Dios y muriera, él respondió: recibiremos de Dios el bien y no recibiremos el mal. El dolor de Job no era solo físico o material. Era espiritual. Era existencial. Era el eco profundo del alma humana que no comprende por qué el justo sufre. Pero lo extraordinario de su historia es que, a pesar de todo, no dejó de hablar con Dios. Y eso es fe. No la que exige respuestas, sino la que sigue dialogando, incluso cuando no hay claridad. No la que canta solo en la abundancia, sino la que sigue buscando, aún en la sequedad. En medio de su proceso, Job dijo una frase que revela el núcleo de su fe: aunque él me matare, en él esperaré. Esa declaración, surgida del quebranto más extremo, es una de las más poderosas afirmaciones de confianza que registra la historia humana. Job no creía en Dios por lo que tenía. Lo creía por quien él era. Su relación con el Altísimo no estaba basada en beneficios, sino en una verdad interna, inquebrantable. Y entonces, después de capítulos de quejas, clamores, silencios y argumentos, Dios habló. No le dio explicaciones detalladas. No le reveló todo el panorama. En lugar de eso, le hizo preguntas. Muchas. Preguntas que apuntaban a su soberanía, a su poder, a su grandeza. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Puedes tú atar los lazos de las Pléyades o desatar las ligaduras de Orión? Con cada pregunta, Dios no humillaba a Job, sino que lo reubicaba. Lo devolvía al lugar donde podía ver su gloria más allá de su dolor. Y Job, al escuchar la voz de Dios, no necesitó más argumentos. Cayó de rodillas y dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esa frase es clave. Job conocía a Dios, pero algo en su relación se profundizó a través del quebranto.
La pérdida lo llevó a una revelación más íntima, más real, más viva. Su fe no era ahora solo teórica, era existencial. No era solo conocimiento, era encuentro. Dios no solo restauró a Job, lo bendijo el doble. Le devolvió su salud, sus bienes y le dio nuevos hijos. Pero más allá de la restauración externa, hubo una transformación interna. Job salió del horno del sufrimiento con una visión más clara, una fe más robusta, una humildad más profunda. No solo volvió a ser próspero, sino que fue convertido en un referente eterno de fidelidad en la adversidad. Este relato rompe con la idea de que la bendición divina siempre se manifiesta en ausencia de problemas. Nos muestra que, a veces, el plan de Dios incluye temporadas de prueba, no como castigo, sino como herramientas para revelarnos algo mayor. Job no fue abandonado. Fue acompañado en silencio. Fue observado con amor. Fue sostenido, aunque no lo supiera. Dios nunca dejó de estar con él. Solo que, en lugar de responder de inmediato, esperó el momento preciso para revelar su gloria. Muchos hoy, como Job, pasan por temporadas de pérdida financiera, emocional, familiar. Sienten que todo lo construido se ha desmoronado, que lo que era estable ahora es incierto, que el futuro se volvió una sombra. Y se preguntan, ¿por qué? Pero quizás esa no es la pregunta correcta. Quizás la pregunta es, ¿para qué? ¿Qué quiere Dios revelarte en medio de este caos? ¿Qué transformación está produciendo en tu carácter? ¿Qué profundidad está buscando en tu fe? El libro de Job no ofrece una respuesta única al sufrimiento, pero sí nos muestra un camino, la adoración en medio del dolor, la confianza en medio del silencio, la permanencia en medio de la duda. Y sobre todo, nos recuerda que Dios no es ajeno al quebranto humano, que Él mismo, en la persona de Cristo, conoció la pérdida, el dolor, la traición, la injusticia. Y que, por eso, puede acompañarnos en cada lágrima. La historia de Job es un testimonio eterno de que Dios puede usar incluso las pérdidas más profundas para cumplir propósitos más altos. Que cuando parece que todo está destruido, Él puede estar construyendo algo nuevo, invisible, eterno. Y que la fe verdadera no depende de lo que tenemos, sino de en quién confiamos. Porque al final, lo que Job descubrió, y lo que tú también puedes descubrir, es que no hay mayor recompensa que la presencia de Dios en medio del polvo. Ahí, donde todo parece perdido, es donde los ojos del alma aprenden a ver. 9. El joven rico, cuando las riquezas se vuelven obstáculo para el propósito eterno. Era un joven inquieto, religioso, estudioso, observador de la ley. Había crecido en un entorno devoto y desde su niñez se había esforzado por cumplir los mandamientos. No era un rebelde ni un transgresor evidente. De hecho, era admirado por su conducta ejemplar. Y, además, era rico. Tenía posesiones, influencia, un lugar seguro en la sociedad. Podríamos decir que tenía todo, menos una cosa, certeza de vida eterna. Esa fue su pregunta: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? No era una pregunta cualquiera. No venía de un lugar de ignorancia, sino de inquietud. Algo dentro de él sabía que, aunque tenía muchas cosas, le faltaba lo esencial. Había un vacío que la religión y la riqueza no habían podido llenar. Y entonces vino a Jesús, buscando algo más. Tal vez esperaba una afirmación: tranquilo, lo estás haciendo bien. Pero lo que recibió fue una confrontación. Jesús, con sabiduría divina, primero lo llevó a reflexionar sobre su propia vida. Le recordó los mandamientos. Y él respondió con sinceridad: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y el maestro, mirándolo, lo amó. Ese detalle es importante. No lo juzgó, no lo rechazó. Lo amó. Y desde ese amor, le reveló el verdadero obstáculo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. El joven no esperaba eso. Su rostro se nubló. Bajó la mirada. Dio media vuelta. Y se fue.
triste. No enojado. No rebelde. Triste. Porque quería lo eterno, pero no pudo soltar lo temporal. Porque deseaba seguir a Jesús, pero no estaba dispuesto a dejar sus riquezas. Porque reconocía el valor del reino, pero no logró desprenderse del peso que lo ataba a la tierra. Y esa escena, corta pero intensa, revela una profunda verdad espiritual. No siempre la escasez es la barrera para encontrar el propósito de Dios, a veces es la abundancia. No siempre es la falta lo que nos limita, a veces es el exceso. No siempre es el desierto el que nos confunde, a veces es el confort. Jesús no le pidió lo mismo a todos. No todos sus discípulos vendieron todo. Pero a este joven, sí. ¿Por qué? Porque conocía su corazón. Sabía qué era lo que lo ataba. Sabía que sus bienes eran su refugio, su identidad, su seguridad. Y mientras no soltara eso, no podría abrazar plenamente el llamado. Este episodio es un espejo para muchos que, aunque no sean millonarios, han puesto su confianza en lo material. Personas que oran, que asisten a la iglesia, que incluso sirven, pero cuyo corazón está dividido. Que quieren seguir a Cristo, pero con condiciones. Que desean el cielo, pero no están dispuestos a soltar el control de sus recursos, de sus planes, de su estilo de vida. La tristeza del joven rico nos muestra que no hay alegría en la acumulación si eso significa perder la comunión con el Señor. Que no hay paz en la seguridad financiera si eso implica perder la sensibilidad al llamado divino. Que no hay propósito real si nuestra obediencia está condicionada por el miedo a perder lo que tenemos. Jesús, después de que el joven se fue, miró a sus discípulos y les dijo: «Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas». No porque las riquezas sean malas en sí mismas, sino porque fácilmente se convierten en ídolos, en sustitutos de la fe, en anestésicos del alma, en fortalezas que impiden que el corazón se rinda del todo. Pero el mensaje no es de condenación. Jesús agregó: «Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios». Es decir, aun aquellos atrapados por el poder del dinero pueden ser liberados. Aun los que están cegados por el brillo de este mundo pueden recibir la luz del cielo. Aun los que se han aferrado a lo temporal pueden experimentar el gozo de lo eterno si están dispuestos a rendirse. Esta historia interpela especialmente a quienes han puesto su esperanza en sus posesiones, a quienes miden su valor por su cuenta bancaria, a quienes temen dar porque creen que se quedarán sin nada, a quienes, como el joven rico, han vivido con excelencia moral, pero no han conocido la radicalidad del amor que se entrega sin reservas. Y también habla a quienes han perdido mucho, porque nos recuerda que, a veces, Dios permite que ciertas cosas se caigan para revelarnos lo que verdaderamente sostiene nuestra vida. Que cuando el dinero se va, la salud se debilita, las puertas se cierran, queda una sola opción: confiar en Él. Y ese momento de rendición puede convertirse en el inicio de una verdadera transformación. Imagínate si el joven rico hubiera dicho sí. Si hubiera vendido todo, repartido entre los pobres y seguido a Jesús. Su nombre estaría entre los 12. Su historia sería predicada junto a la de Pedro, Juan, Santiago. Pero decidió aferrarse. Y su historia se convirtió en una advertencia, no en una inspiración. Lo irónico es que Jesús no quería quitarle todo. Quería darle más. Tesoro en el cielo. Una vida de impacto. Una comunión íntima. Un lugar en la historia de la redención. Pero él no lo vio. Se quedó atrapado en la lógica del mundo, en la falsa seguridad de las posesiones, y perdió la oportunidad de su vida. Hoy, Jesús sigue llamando. A muchos les pide lo mismo: sígueme. Y ese llamado incluye rendir el corazón, soltar los ídolos, abrazar lo eterno. Algunos lo harán. Otros, como el joven rico, se irán tristes. Pero la puerta sigue abierta. El llamado sigue vigente. Y la promesa es clara: cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o tierras por causa de mi nombre,
recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. El mensaje de esta historia no es solo una crítica a la riqueza, sino una revelación del corazón humano. Nos confronta, nos desnuda, nos invita a revisar qué lugar ocupan nuestras posesiones en nuestra vida y nos llama a elegir, porque el reino no es un accesorio para los días de descanso. Es una realidad que lo transforma todo. Y solo los que se atreven a soltar, a confiar, a seguir, lo experimentan de verdad. Jesús no obliga, solo llama, solo invita, solo muestra el camino. La decisión, siempre, es del corazón. Cerramos este viaje con el corazón profundamente tocado por la palabra y las historias que Dios ha entretejido a lo largo de este video. Si has llegado hasta aquí, no ha sido por casualidad. Hay algo especial en ti. No todos perseveran hasta el final de un mensaje como este. Solo lo hacen aquellos que tienen hambre y sed de justicia, aquellos que saben que su alma clama por algo más. Por eso, quiero felicitarte. Porque has demostrado que tu fe no es superficial, que no buscas palabras vacías, sino una transformación real. Y ahora, quiero que dejes un testimonio en los comentarios. Pero no cualquier comentario. Quiero que escribas: he comprendido que Dios también usa mis pérdidas para revelarme su propósito. Esa frase no solo será una señal de que estuviste aquí hasta el final, sino también una declaración de fe. Una proclamación de que, aunque la escasez haya tocado tu casa, aunque las puertas se hayan cerrado, aunque las finanzas hayan temblado, tú eliges creer que hay un propósito detrás de todo eso. Muchos de los que están viendo este video están pasando por momentos oscuros. Algunos perdieron su empleo, otros están ahogados en deudas, otros viven el desánimo de ver sueños truncados. Y quizás tú mismo te encuentras ahí. Pero ¿y si esa crisis no fuera una maldición sino una preparación? ¿Y si Dios, como lo hizo con José, con Elías, con la viuda de Sarepta, con Job y con tantos otros, estuviera usándola para empujarte hacia un destino mayor? Déjame decirte algo que yo mismo viví. Por más de 10 años luché con pecados ocultos, vicios que me esclavizaban en silencio. Iba a la iglesia, servía, oraba, pero dentro de mí había cadenas. Intentaba liberarme con mis fuerzas, pero siempre volvía al mismo lugar. Hasta que un día, quebrado y sin fuerzas, me rendí de verdad. No fue un acto mágico, fue un proceso. Y en ese proceso, descubrí pasos concretos que el Espíritu Santo me mostró. Pasos que me liberaron. Y hoy, los comparto en un video especial que está fijado en el primer comentario. Si tú estás luchando con un pecado del cual no puedes salir, si hay algo que te tiene atado y que te roba la paz, no ignores este llamado. Ese video puede ser el inicio de tu libertad. No es publicidad. Es mi testimonio. Y lo comparto porque sé lo que es estar atrapado. Y también sé lo que es ser libre. Haz clic en ese enlace. No por mí. Hazlo por ti. Por tu alma. Por tu futuro. Porque no hay vida plena si estamos atados por dentro. Y ahora quiero que pienses en todo lo que has escuchado hoy. No fue solo información. Fue una siembra espiritual. Cada historia, cada reflexión, cada palabra fue una semilla. Y las semillas necesitan tierra buena para crecer. Esa tierra buena es tu corazón. Pero para que crezca, tienes que regarla. ¿Cómo? Compartiendo este video. Enviándolo a alguien que esté pasando por escasez, por crisis financiera, por confusión. Porque cuando tú bendices a otros, Dios se encarga de bendecirte a ti. Suscribirte a este canal no es solo un clic. Es una decisión. Es decir, quiero seguir recibiendo palabra que edifica mi fe. Y dar me gusta no es solo apoyar el algoritmo, es declarar, yo apoyo el mensaje de Dios. Tal vez no tienes una iglesia cerca. Tal vez tu comunidad de fe es limitada. Pero aquí tienes una familia espiritual. Un espacio donde la palabra es viva, donde el consuelo de Dios llega, donde se construyen nuevos comienzos. Y si hoy has sentido que Dios te habló, no apagues esa voz.
Quédate unos minutos más. La música que está sonando ahora no es solo fondo. Es una invitación a la quietud, a cerrar los ojos, a levantar las manos, a decirle al Señor, gracias por hablarme. Gracias por no dejarme solo. Gracias por usar esta crisis para atraerme a ti. Quédate ahí. No interrumpas este momento. No te distraigas. Esta parte final es sagrada. Es tu altar de adoración. Hoy no es solo el final de un video. Puede ser el comienzo de un nuevo capítulo. Uno donde entiendas que todo, absolutamente todo, incluso la crisis financiera más dura, puede ser el escenario que Dios utiliza para revelarte algo eterno. Porque Él no desperdicia el dolor. No ignora las lágrimas. No se aleja del quebranto. Él está ahí. Siempre estuvo. Solo espera que lo mires, que le abras el corazón, que le digas, haz tu voluntad en mí. Gracias, Señor, por cada persona que llegó hasta el final. Te pido que les hables en sueños, que les confirmes tu palabra, que les llenes de paz. Que a partir de hoy, cada pérdida se transforme en preparación. Cada escasez en testimonio. Cada quebranto en propósito. Te alabamos porque solo tú sabes convertir lo que parecía ruina en una revelación gloriosa de tu amor. Quédate aquí unos minutos más. Respira. Ora. Escucha. Y cuando termine esta música, que sea con el corazón lleno de esperanza y con la certeza de que Dios también usará esta crisis para mostrarte quién realmente eres en su plan eterno.